Entonces, iniciamos el webinar. Este webinar, les decía, es relacionado con un producto relativamente nuevo para América. Es un producto que lleva ya algunos años siendo comercializado en Asia, especialmente en Japón, donde se tienen miles de usuarios. Se ha comercializado bastante bien en Europa. Llevamos un año y fracción en Estados Unidos y apenas vamos a hacer arranque de comercialización, pese a que había sido anunciado el producto desde hace varios meses atrás. Apenas vamos a iniciar comercialización de producto en Latinoamérica. Lo digo un poco preocupado porque sabemos que no iniciamos en el momento más oportuno, no porque no quisiéramos, básicamente porque se presentaron inconvenientes de conectividad con algunos de los proveedores de servicio. Pero bueno, esto lo hablaremos más adelante y obviamente pues seguramente los distribuidores mayoristas, en este caso, tendrán que estar muy involucrados con el desarrollo de este producto. El producto se llama el IP501 Series. El IP501 nace inicialmente como un radio portátil llamado el IP501H, y posteriormente ha empezado a evolucionarse y hoy tenemos un radio móvil de las mismas características. El IP501, dentro de su concepción, se genera por una avalancha en el mercado de nuevas tecnologías y que hoy están siendo enmarcadas básicamente en una situación específica que es la de tendencias hacia 3G. Quisiera, si me confirman nuevamente si tengo audio. Creo que hay dos personas que no me están escuchando. ¿Alguno me escucha? ¿Me escuchan en este momento? Ok. Entonces debe ser una situación puntual por parte de Alejandro y de Pedro que no están escuchando. Muy bien. Entonces, les decía, el IP501 es un producto que nace de esa migración que se ha tenido o se ha empezado a tener hacia nuevas tecnologías, tecnologías de evolución rápida pero a largo tiempo, que es básicamente la traducción de lo que tiene que ser LTE. Dentro de lo que arranca a hacer ICO es la creación de un dispositivo que no es un dispositivo celular, como hoy en día el 90% del mercado lo está haciendo. Se hace un dispositivo celular, un teléfono inteligente, un teléfono semi-inteligente con un sistema operativo X. Se le da la apariencia de un radio de tipo profesional, sin ser un servicio o sin ser este dispositivo realmente un dispositivo de tipo celular. Tampoco es una aplicación que va muy en conjunto con lo que son telefonía móvil inteligente o smartphones, en donde se instala una aplicación que hace la comparación o la semejanza hacia un radio de características profesionales, terminando esto simplemente como una aplicación de condiciones comerciales que nunca lleva a condicionamiento de lo que nosotros llamamos misión crítica. Y es por eso que, pese a la tecnología que hoy existe, pese a los avances tecnológicos que hoy se han hecho en el mercado,
no ha existido ninguna tecnología que haya reemplazado la tecnología de radio de doble vía. Y esto es debido a que desafortunadamente para el sector nadie ha podido lograr con un smartphone ni con ningún otro dispositivo que una persona pueda presionar un botón y se pueda comunicar con una o con 200,000 personas en menos de un segundo. Eso no se ha podido lograr y por eso, insisto, no se ha podido reemplazar las tecnologías de radio de doble vía. Y en el caso de las tecnologías de radio de doble vía, lo que hemos hecho es el avance tecnológico suficiente para utilizar infraestructuras, como lo veíamos hace algunos días en otro webinar, en donde hoy utilizamos infraestructuras como las infraestructuras de área local inalámbricas o llamadas Wi-Fi. Y hoy pues hace parte este nuevo dispositivo, que es un dispositivo que utiliza las redes LTE o redes 3G de los operadores celulares. Existen muchas aplicaciones en el mercado, pero no nos asemejamos a ninguna de ellas. Hay aplicaciones como Zebra, Codec, Wave, Cello, que es una muy popular. Hay aplicaciones de algunos otros fabricantes de radio de doble vía, como Push to Talk o Tin on the Run, que son aplicaciones diseñadas efectivamente para smartphones, porque se dieron cuenta aquellos fabricantes que era una forma de comercializar en volumen, pero no una comercialización específicamente en calidad, desafortunadamente. ¿Por qué? Por la dependencia que se tiene en cuanto a la conectividad y a la infraestructura de este tercero. Tampoco nuestro equipo es un dispositivo POC con un sistema operativo Android. Como les dije al principio de la conversación, lo son el 90 o 95%, tal vez. El porcentaje es un porcentaje simplemente aproximado de lo que conocemos del mercado, en donde hoy, al menos en América, el 100% de lo que se está comercializando son dispositivos POC, dispositivos de origen seguramente asiático, muchos de ellos procedentes de China, en donde básicamente se entregan dispositivos a muy bajo costo, se enmascara dentro de ellos un teléfono celular con sistema operativo Android y se coloca un botón con una carcasa de apariencia de un radio de doble vía, como lo podemos ver en esta siguiente imagen, y se vende al mercado como un dispositivo de PTT sobre las redes celulares. Eficientes para algunos, suficientes para algunos otros, lo que requieren otro sector del mercado, pero nunca llegará a ser un radio de tipo profesional, ni un radio que definitivamente dé las características especialmente de tipo militar. ¿A qué voy con estas características de tipo militar? Es que por ser productos de tipo comercial masivo, son productos que se fabrican y que no esperan ni hacen los trámites necesarios para que entes regulatorios internacionales, europeos o americanos, certifiquen el uso de estos dispositivos. Incluso muchos de ellos ni siquiera tienen una regulación FCC. No hablo mal de ninguno, no hablo mal de ninguna marca ni de ningún tipo de aplicación, porque de hecho trabajamos en conjunto con alguno de los fabricantes de aplicaciones, como el caso de YesChat, que es un fabricante que lleva mucho tiempo en el mercado, incluso le provee de plataformas de comunicación
y de transporte de datos al gobierno norteamericano. Insisto, por eso no me atrevo ni tengo el porqué ni las bases para hablar absolutamente mal de nadie, ni de ningún fabricante. Sin embargo, en muchos países esta comercialización masiva, esta comercialización sin regulación, sin certificaciones, pues ha dañado el mercado de algunos de nuestros distribuidores. Distribuidores que se han visto forzados o a meterse en ese mercado y mirar a ver cómo solucionan la situación, o simplemente darle la responsabilidad al usuario que adquiera un equipo económico, que le ponga cualquier SIM card y lo pueda comercializar dentro de su mercado. El IP501 no es eso. El IP501 es un verdadero radio. Es un radio, si ustedes se dan cuenta y estuvieron en mis webinars pasados, tiene la misma apariencia de un radio IP100H. Digo apariencia porque en tamaño es un poco diferente, en robustez es un poco diferente, en características técnicas es bastante diferente, pero es parecido al IP100H. O también, si le agregamos otro botón en la parte superior, sería muy parecido al radio profesional F52D o 62D, que es un radio bastante robusto y definitivamente de muy buenas características. Entonces, la apariencia viene de aquello que hemos conservado de las nuevas generaciones de radios. Muchos de los radios, tanto marinos como radios de tipo amateur, radios de Land Mobile, han tenido esta apariencia, radios supremamente compactos, bastante livianos, pero con una robustez y certificaciones internacionales que lo hacen definitivamente superior en calidad, funcionamiento y funcionalidades sobre otros fabricantes. Este radio pues tendrá algunas características que vamos a resaltar. No vamos a meternos en características técnicas, excepto pues las bandas de frecuencia, en donde se debe tener algunas consideraciones. Realmente es un radio, al ser un radio, es un radio que permite comportarse como un radio de tipo digital, ya sea un radio AIDAS o un radio P25 en digital, etcétera, en donde se tiene la capacidad por parte del usuario, dependiendo de su jerarquía, de hacer llamadas a toda la flota, independiente a qué grupo el usuario pertenezca, independiente de su jerarquía. Si al usuario se le da la programación adecuada, podría simplemente con presionar un botón comunicarse con absolutamente todos los radios que pertenezcan a la misma flota de radios. La otra es las llamadas grupales. Las llamadas grupales es la selectividad que se tiene con grupos de radios que están pertenecientes a un mismo ID. Estas llamadas de tipo grupal pues están limitadas a 2.000 grupos. Una flota podría tener un máximo de hasta 2.000 grupos. Es el grupo, si no importa cuántos usuarios tenga dentro de él. Esto es simplemente un condicionamiento de organización que se hace dentro de las flotas de tipo digital. Y digo, no importa el número de usuarios, porque un grupo podría tener 1.000.000 de usuarios y simplemente con presionar PTT, ese 1.000.000 de usuarios va a recibir la comunicación y va a escuchar la conversación sin necesidad de tener un límite, insisto, en la cantidad de usuarios individuales que pertenezcan hacia un grupo. También se tienen llamadas tipo selectivo individual o llamadas privadas, como ustedes lo quieren llamar. Básicamente es la posibilidad de un radio X llamar hacia otro radio Y
sin necesidad de que los demás que pertenecen al mismo grupo o a la misma flota tengan conocimiento de lo que estas personas están hablando. Insisto, esto es propio de las conversaciones de tipo digital que hoy en día se están dando pues, en el mundo a través de dispositivos de radio de doble vía. Aparece, entre comillas, un concepto nuevo, especialmente en esto que comercialmente llaman POC o PTT sobre redes celulares, que es las llamadas de tipo prioritario. Si bien otros fabricantes lo pueden hacer, para ellos es un poco más difícil realizarlo debido a la disponibilidad de conectividad y canal. Para nosotros va a ser un poco más sencillo y tal vez me comprendan mejor cuando hablemos del tipo de conectividad o cómo nos conectamos nosotros al operador celular. Estas llamadas prioritarias lo que indican es que alguien con una jerarquía superior, y digo siempre jerarquía superior es porque no necesariamente tiene que ser el gerente de una compañía, no necesariamente tiene que ser el dueño de una empresa, sino que el de jerarquía superior es el que tenga la necesidad específica de ejercer una orden en un momento determinado. Me explico. El caso de las personas que del grupo de emergencia y rescate de una compañía, no necesariamente un grupo público, sino un grupo privado de emergencia y rescate o un grupo privado de seguridad, en donde cualquiera de ellos, en caso de una emergencia, en caso de estarse presentando una situación difícil, pueda cancelar o tumbar o sobreponerse sobre una conversación que esté en ese momento en curso sobre un grupo. Entonces, esta persona, no necesariamente, insisto, debe ser el gerente de la compañía, sino que tiene un poco más de jerarquía para ese tipo de situaciones. Esa jerarquía pues le va a permitir al usuario de una u otra forma, insisto, tumbar o cancelar o sobreponerse sobre ciertas conversaciones que estén en curso. La libreta de direcciones, como seguramente ustedes conocen, en un celular o en un dispositivo que tiene pantalla, tiene hasta 500 memorias, es decir, 500 contactos. Estos 500 contactos pueden ser para grupos, para llamadas de tipo selectivo o en el caso de vincularlo con otras plataformas, en este caso también para los que atendieron, digamos, el webinar del BPG4, la posibilidad de a través del BPG4 comunicarse con radios de doble vía convencionales, analógicos o digitales, radios IP100H, etcétera. Entonces simplemente dentro de los contactos se puede guardar el nombre, identificación o como lo queramos llamar, el alias de a quién vamos a llamar y el número de ID o de marcación que tenga que discar el usuario para poder conectarse con esa llamada. Digo, discar es el tema de a veces en unas comunicaciones de tipo selectivo necesitamos discar ciertos dígitos y ciertos caracteres, en este caso el asterisco o la tecla numeral, se deben digitar para acceder a llamadas de tipo grupal o a llamadas de tipo individual. Tenemos también la posibilidad de envío y recepción de mensajes de texto preprogramados. Si bien hoy estamos trabajando en darle un poquito más de capacidad, en el momento solamente se tiene capacidad de 10 mensajes preprogramados. Estos mensajes, pues básicamente van a estar en una lista de mensajes. Simplemente el usuario del radio se para o se ubica encima de uno de los mensajes que quiera emitir
presiona PTT y voilà, ya envió el mensaje. Eso sería ubicado en un grupo específico. Si por alguna razón lo quiere enviar hacia otro grupo o lo quiere enviar hacia un destinatario específico, simplemente ubica en la libreta de direcciones sobre la persona o sobre el grupo al cual quiere enviar el mensaje de texto, le da la tecla de función, selecciona mensaje de texto, se ubica sobre el mensaje de texto, presiona PTT y listo. No fue más. Tiene mensajes de estado. Esto lo hemos hablado sobre los radios que son de tipo profesional, los radios terrestres o los Land Mobile Radio. Los mensajes de estado indican de forma automática cuando a un usuario lo están requiriendo, si está disponible o no. Es decir, un usuario podría llegar a colocar en estado, a un usuario. Ese usuario, decir, digamos, está en hora de la cena. Entonces, cuando alguien lo requiera con una llamada de tipo selectivo o individual, cuando es una llamada de tipo selectivo o individual, simplemente el radio de forma automática va a contestar al usuario que está en ese momento en horario de cena o como lo queramos llamar. Entonces, básicamente es una forma fácil de poder darle la responsabilidad del radio para que él mismo responda sobre mensajes de la posicionamiento, en este caso del comportamiento de determinado usuario. Tiene un Bluetooth de una versión 4.2. Esto permite tener hasta 7 diferentes perfiles. Al tener hasta 7 diferentes perfiles, podríamos utilizarlo para conectividad con hasta 7 diferentes dispositivos que sean Bluetooth. Entonces aquí podríamos conectar, no sé, se me ocurre una cámara, se me ocurre una impresora, se me ocurre un dispositivo de audio, un dispositivo de PTT, etcétera, Bluetooth, y hacer el transporte de la data, porque ya no estamos limitados ni a la modulación ni a las configuraciones que tenemos con respecto a radio de doble vía, en este caso anchos de banda de 12.5 o 6.25, sino que aquí ya jugamos con los anchos de banda que tenemos sobre las redes celulares, que nos permiten el transporte de datos de una forma mucho más ágil y rápida que lo que podemos hacer con una conectividad de radio de doble vía. Tenemos grabación de voz. Es una grabación de voz limitada. Por el momento se están grabando simplemente 4 minutos en transmisión y recepción. 4 minutos para radio de doble vía es un tiempo aceptable y suficiente. Sin embargo, pues también estamos trabajando en unas nuevas versiones en donde probablemente le demos capacidad de tener una tarjeta micro SD para almacenamiento de voz, como lo vemos en los radios de modelo o de serie F3400, 4400, que permiten básicamente el almacenamiento de hasta 500 horas de conversación. El radio tiene vibrador, pues esto será para un uso discreto, para que cuando ingrese una llamada simplemente no se haga anunciación con tonos, sino se haga básicamente por parte de un vibrador. Sistemas de emergencia. En este modelo, a diferencia de todos los radios profesionales Land Mobile, el botón naranja está en la parte lateral.
ese botón es para configurarlo para diferentes opciones, no necesariamente un sistema de emergencia, sino podría ser cualquier otra funcionalidad. Lo que sí es, digamos que los sistemas de emergencia que se programen acá deben tener el cuidado de no simplemente hacerlo con un clic, debido a que es fácil para un usuario, en este caso, equivocarse en vez de presionar el PTT, presionar el botón de emergencia y pues generar una emergencia fallida. También posee el trabajador solitario, que es para el grupo de usuarios que definitivamente tienen que trabajar aislados de cualquier otra persona o cualquier otro compañero, etcétera. Este trabajador solitario es la metodología que permite recordarle al usuario del radio que se debe comunicar con un call center o con un centro de control cada X tiempo, y si no lo hace, simplemente el radio genera un sistema de emergencia que avisaría a ese mismo contact center o avisaría a un grupo de radios específico. GPS, tiene GPS incluido, interconstruido. Aquí no vemos, pese al tamaño del radio, no necesitamos colocarle un dispositivo externo de GPS, sino que viene interconstruido. Esto nos va a dar las facilidades, obviamente, de hacer tracking, hacer geoposicionamiento de este dispositivo fácilmente en cualquier parte del mundo. Es IP67, lo hemos nombrado ya reiteradas veces, en donde esta es una certificación, un estándar de protección internacional que indica la protección que tiene todo dispositivo electrónico contra líquidos y contra sólidos. En este caso, para las partículas sólidas o polvo, tiene la máxima protección, y ante líquidos o ante agua tiene casi la máxima protección. Este es un radio sumergible, 1 metro de profundidad, 30 minutos. El normal proceder del radio es una comunicación half duplex, es decir, presiono para hablar, suelto para escuchar. Eso es el normal proceder de un dispositivo push to talk. Haciendo uso de los anchos de banda de la telefonía celular o de las infraestructuras LTE o 3G de un operador celular, los canales son suficientes para poder hablar en forma full duplex. Luego, cualquier usuario puede estar presionando el PTT y a su vez está escuchando la conversación de vuelta. Entonces, cuando lo unimos, este dispositivo, con un BPG4 con el cual nos vamos a comunicar con una extensión telefónica, el usuario va a sentir que está hablando con una persona como si estuviese hablando por telefonía móvil o por telefonía convencional, sin tener que soltar el PTT para poder escuchar la conversación de retorno. Esto lo hace sin necesidad de accesorio, que es otra de las funcionalidades. Veíamos una comunicación full duplex, digamos, en el IP100H, en donde solamente se podía lograr si se tenía el accesorio colocado. En este caso, sin necesidad de accesorio, vamos a poder tener comunicación sin ningún inconveniente. Y tiene el over-the-air programming, que es la capacidad de programarse por el aire. Volvemos a la situación, los anchos de banda y demás nos permiten fácilmente programar y actualizar, en este caso el OTAU, que es el over-the-air update. Vamos a poder programar y actualizar la radio por el aire, sin necesidad de tener que recoger todos los dispositivos, conectarlos a una computadora, ponerles un programa de actualización. No, lo vamos a poder hacer por el aire sin ningún inconveniente. Hay una opción con un hardware avanzado en donde podemos convertir nuestro IP501H en un radio móvil.
Para ello necesitamos esta base. Es una base que, si bien aparenta ser una base convencional, es una base que tiene un puerto frontal para conectar un micrófono y tiene un puerto posterior eh, para conectar un speaker, un parlante externo. Esto nos da la posibilidad de convertir esa base cargadora en un docking station, una estación que se puede colocar en un vehículo, incluso se puede colocar como si fuese un radio base. Adicional a esto, esta basecita tiene conectividad Bluetooth, lo que va a permitir que un usuario que se conecte a la base vía Bluetooth sin necesidad de colocar el radio directamente en la base, pueda colocarlo como lo vemos allí en la base, pueda hablar, pueda gestionar llamadas y recepcionar llamadas sin ningún problema. Como lo vemos aquí en esta figurita, no encontré una foto adecuada, pero creo que esta figurita nos permite entender relativamente bien lo que acabo de decir. El radio se comunica vía Bluetooth hacia el cargador, y el cargador, teniendo conectado el speaker y teniendo conectado el micrófono de mano, fácilmente podemos hablar a través de este dispositivo. También tenemos una gran versatilidad o facilidad, y es que el radio podría estar 7x24 conectado al cargador y la batería no se va a dañar. Esto es debido a que hemos logrado que las celdas de carga de las baterías que tienen estos radios tengan una electrónica un poquito más avanzada que evite el control que ejercen otras electrónicas. Me explico un poco mejor. Hay fabricantes en el mundo que le colocan a sus baterías un chip de control para contar cuántas cargas y descargas ha tenido esa batería. Y al llegar a un límite, generalmente son 100.000 ciclos de carga y descarga. Al llegar a estos límites, pues simplemente la batería deja de funcionar, porque esto es un pequeño fusible que se abre y evita que la batería siga cargando o se siga descargando. Esto básicamente por el condicionamiento de tener que ser reemplazada, así las celdas de carga y descarga de la batería estén en óptimas condiciones. Entonces, nosotros tenemos electrónica de regulación, tenemos electrónica de control, tenemos electrónica de una electrónica inteligente que permite no solamente el control de carga y descarga de la radio, sino que también controla la vida útil de la batería. Entonces, por eso podríamos, insisto, dejar 7x24 esta batería conectada al cargador y la batería no va a sufrir ningún inconveniente. La versión móvil, que es el IP501M, es una versión bastante compacta, muy versátil, es bastante ligera. Es un radio de apariencia móvil con un display lo suficientemente grande para poder recibir y enviar mensajes de texto, etc. Si ustedes se dan cuenta, pese a la apariencia, tiene exactamente las mismas funcionalidades que tiene el radio portátil. Este es un radio que tiene GPS incorporado, que tiene Bluetooth, que tiene también 500 direcciones, etc. Todas las características que veíamos en el radio portátil las vamos a tener las tenemos en el radio móvil. Y adicional a esto, en el radio móvil poseemos una conexión Ethernet. O sea, en la parte posterior del radio encontramos un puerto RJ45. ¿Para qué nos sirve este puerto RJ45? Este móvil nos va a permitir hacer enlaces, hacer VPNs sobre la red celular.
es decir, en un sitio donde difícilmente podamos colocar una infraestructura de comunicaciones, donde difícilmente podamos tender una red de microondas, por llamarlo de alguna forma, el radio nos va a permitir esa conectividad TCP/IP. Luego, podría servirnos en algún momento para unir repetidores, nos serviría en algún momento para unir dos infraestructuras a través de un VPN. Se pueden crear VPNs entre los radios y transmitir de forma transparente sobre el puerto TCP/IP. En la parte frontal tenemos un puerto también RJ45 que nos permite colocar un micrófono de mano convencional o colocar un micrófono como el HM230HB, que es un micrófono que permite el control del radio en general, cambiar canales, cambiar de grupos, generar llamadas dependiendo de la lista de direcciones, mensajes de texto, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros instalar, disculpe, creo que me salí. Vamos a ver. Ok. Bueno, nuevamente, ya estoy por aquí otra vez de regreso. ¿Me escuchan en este momento? ¿Alguien que me dé feedback, por favor? Muy bien, muchas gracias. Entonces les decía, el puerto frontal es básicamente para el micrófono. Este micrófono pues va a permitir que tenga la manipulación, tenga el control total del radio desde el micrófono sin necesidad de tener que manipularlo desde el panel frontal. Lo que me permitiría de una u otra forma la instalación del radio en una parte donde no quede visible para que fácilmente alguien no lo vaya a manipular, etc. No por peso, creo que no es un dispositivo que pese mucho, es bastante compacto, luego no dañaría en general la parte frontal de un vehículo, pero pues algunos tienen espacios limitados o no, simplemente les queda difícil entonces se puede colocar debajo de la silla, etcétera, etcétera. Ok, viendo el operador celular. Volví a salirme. Bien. Nuevamente la pregunta de siempre, ¿me escuchan en este momento? ¿Cómo me escuchan? Perfecto. Muy bien. Entonces les decía, el operador celular tendrá infraestructuras en sus torres de comunicaciones, tendrá infraestructuras que reciben de forma selectiva teléfonos o móviles que estén en tecnología 3G o 4G o 5G o en general en LTE. Recibirán la posibilidad de recibir las llamadas. Al recibir las llamadas, simplemente la pasan hacia los servidores de aprovisionamiento. Esos servidores de aprovisionamiento lo que van a permitir es comprobar si ese usuario está registrado en la red, si ese usuario tiene saldo, si ese usuario tiene la capacidad de recibir o de emitir llamadas, etcétera, etcétera, y hace la conectividad nuevamente con la infraestructura. Básicamente así es que funciona. Si tenemos conectividad externa, en caso de llamadas por conectividades IP o llamadas telefónicas desde extensiones convencionales de teléfonos terrestres, pues simplemente habrá una conectividad hacia el operador a través de VPNs o de APNs, dependiendo del tipo de operador, y esto entrará a los servidores de aprovisionamiento directamente del operador celular para hacer la gestión de la llamada. ¿Cómo funcionamos nosotros?
La función de nosotros no es utilizar los servidores de aprovisionamiento del operador celular. Los servidores nuestros, pese a que pueden o no estar dentro de la infraestructura del operador celular, básicamente son servidores en donde se instalan aplicaciones ICOM producidas y diseñadas por ICOM y que simplemente se conectan de forma directa hacia la red de la infraestructura celular del operador. Por eso es súper importante para nosotros, en este caso, la generación de convenios con un operador específico celular en cada uno de los países. ¿Esto qué nos va a garantizar? Nos va a garantizar que la infraestructura de RF, acorde al convenio, pues garantice no solamente los anchos de banda y los canales de comunicación, sino que se respete el QoS, la calidad de servicio. Esa calidad de servicio no se logra con conexiones dependientes o con conexiones externas que pueda, por más de que sea muy buena la aplicación, si tenemos una conexión externa a través de un VPN, dependemos de un tercero al cual no le va a importar. Bueno, pregunta nuevamente. ¿Me escuchan? 1, 2, 3. Bien, muchas gracias. Entonces, les decía, caso específico de saturación de una red, esa saturación de la red se puede presentar, por decir algo, en las celdas de un operador de un operador celular que se encuentre cerca al estadio de fútbol. En ese momento donde hay concentración alta de personas, que muchas de ellas están haciendo transaccionamiento telefónico, ya sea de voz o de datos, la celda sufre un saturamiento y muchos de los canales de datos son convertidos a canales de voz sin importar para qué se utilicen. Entonces, incluso muchas veces mensajes de texto que las personas realizan podrían llegar con horas de diferencia, minutos de diferencia, que para un sistema de misión crítica pues termina siendo bastante letal porque no permite una comunicación efectiva. Entonces, teniendo los servidores nuestros dentro de la infraestructura de comunicaciones del operador celular, pues insisto, vamos a lograr muchas más cosas. No tenemos necesidad de depender de un tercero, insisto, para estas conectividades. Y una de las grandes ventajas es que no pueden ingresar a la plataforma radios que no pertenezcan a la plataforma. En este caso, no cualquiera puede llegar a colocar la SIM card ICOM en un dispositivo celular o en un radio convencional POC, porque no va a funcionar. Tenemos un control, yo diría que un poco excesivo, pero tenemos un control bastante elevado, resguardando que no cualquier usuario pueda ingresar a un dispositivo ni cualquier radio, así sea ICOM, IP501H, ni siquiera un IP501H o un IP501M, que no esté registrado dentro del sistema, va a poder funcionar en las infraestructuras. De una vez también aclaro, no cualquier SIM card va a funcionar dentro del dispositivo IP501H. Tiene que ser un SIM card ICOM, tiene que ser un SIM card que venga del convenio con el operador celular que hagamos en cada uno de los países. Entonces, esto nos va a asegurar en todos los aspectos una amplia seguridad y control, obviamente, por parte de ICOM.
Este diagrama de conexión era lo que explicaba hace unos minutos. Básicamente nosotros nos ingresamos dentro del mismo anillo de conectividad que tiene el operador celular. El operador celular básicamente resguarda su conectividad independiente que físicamente no estemos dentro de las instalaciones de ellos, porque hoy cualquier operador, y de hecho muchos de los operadores celulares, su core de negocio no se encuentra físicamente dentro de las instalaciones de ellos, sino se hace resguardo sobre data centers con altísimos niveles de seguridad, antisísmicos, antiterremotos, anti bombas y demás, para resguardar la información que hoy en día es súper importante. Entonces, simplemente nosotros como ICOM nos conectamos a servidores que ellos provean o servidores propietarios que instalamos dentro de la misma infraestructura de ellos y nos conectamos a ese mismo anillo de conectividad que ellos tienen. Y tenemos un tercer componente que es el componente de gestión de activación y de llamadas, que ese sí puede quedar directamente en cualquier servidor, ya sea de nuestros distribuidores o básicamente se tendría que hacer dentro del servidor nuestro. Pero eso es parte de la negociación que hacemos directamente con el distribuidor nuestro. Para los que me están haciendo preguntas, la metodología de siempre, quisiera que al finalizar hacemos las preguntas. En este caso, Claudio, te agradezco guardes la pregunta unos minutos más, ya casi terminamos, para poderlas resolver todas en un solo momento. Muy bien, con esto vamos a garantizar varias cosas. Uno, SIM card es una SIM card que en este caso la hemos llamado un SIM card ICOM, independiente de que sea un SIM card Movistar o un SIM card Claro o Tigo o Viva o cualquiera de los operadores que hay en Latinoamérica, el SIM card no va a tener uso para cualquier dispositivo celular. Va a ser exclusivo en programación y con codificación exclusiva para nuestros radios, lo que implica que esto sea un SIM card ICOM. El APN va a estar a cargo de ICOM. ICOM va a ser el responsable de mantener ese APN, esa conectividad de la infraestructura, así como la aplicación o el servidor de control y aprovisionamiento, en este caso que estoy nombrando. Y el distribuidor nuestro en cada uno de los países, pues será el encargado ya sea de la facturación tiempo al aire, dependiendo de cómo se vaya a trabajar en cada país, y será el encargado, pues obviamente, de cada uno de los dispositivos IP501, ya sea para venta, renta y demás cosas. Insisto, en cada uno de los países la negociación pues podría variar. En cada uno de los países la metodología podría variar. En cada uno de los países la comercialización también podría variar. Entonces, y muy desafortunadamente, volvemos al tema, no manejo ni precios, no manejo ni metodologías comerciales, ni estas cosas, básicamente por no estar autorizado para hacerlo. Entonces, no voy a poder probablemente responder si hay alguna pregunta de ese estilo. Básicamente y técnicamente hablando, esto nos va a permitir tener un control específico del ancho de banda, algo que les comentaba, ¿no? Caso de una celda en donde hay alta aglomeración de personas o hay alto flujo de comunicaciones, el operador celular en ese caso respetaría los canales contratados y pues nuestros radios permitirían de una u otra forma
que mantengan la conectividad, que mantengan la comunicación sin ningún problema. Y el estar dentro de ese anillo de comunicaciones, pues va a eliminar cualquier tipo de ataque externo por hackeo o por una situación de requerimiento de servicio no autorizado. También lo nombré al principio y es el cómo funcionan otros operadores POC. No hablo, insisto, mal de absolutamente nadie, pero vemos que la conectividad es un poco diferente. Los operadores o los comercializadores POC básicamente necesitan de un servidor de datos, al igual que nosotros, un servidor de datos. Ese servidor de datos generalmente no está dentro de la infraestructura del operador celular, sino está ubicado en cualquier parte, puede ser en cualquier otro data center. Muchos de ellos son aplicaciones bastante robustas y que ofrecen una confiabilidad muy alta, pero la confiabilidad alta se pierde en el momento en que hay dependencia de un tercero. Y digo dependencia de un tercero es que esa conectividad, pese a que los datos están alojados en un sitio seguro, etcétera, como operador o como intermediario de la operación, generalmente se busca una conectividad con el operador local. En este caso, dependiendo de cada uno de los países, el dispositivo celular tendría un SIM card de datos de cualquier operador y lo podría usar de forma, lo llamemos indiscriminada porque no suena bien, sino lo podría usar de forma aleatoria con cualquier operador sin necesidad de una seguridad, sino simplemente se dañó el SIM card, le puso cualquier otro y está funcionando. O podría suceder que en algún momento se le perdió el dispositivo POC, alguien lo encontró, simplemente este usuario le cambió el chip de conectividad y ya quedó funcionando el radio. En este caso, pues estamos hablando, insisto, de alta seguridad, de sistemas de misión crítica, sistemas que pueden ser utilizados especialmente por seguridad pública y demás. Luego, este tipo de conectividades no las podemos hacer depender de un tercero, en este caso, el que hace la conectividad entre el servidor y la VPN del operador celular. Si por alguna razón un hacker genera en esa conectividad o desde una IP cualquiera hacia el operador celular genera un altísimo tráfico, simplemente el operador celular corta esa conectividad, marca la dirección IP como una dirección de una lista negra y se dañó esa conectividad, y conectarse nuevamente pues requiere no solamente volver a pedirle al operador una conectividad o cambiar de dirección IP o cambiar de tipo de conectividad. Bueno, va a poner en aprietos al usuario, en este caso al operador de los dispositivos, para volverse a conectar. Entonces, creo yo no es una conexión segura y pues insisto, se está dependiendo de terceros, no solamente para la conectividad, sino también de terceros en los operadores celulares, porque muchos tendrán un SIM card de un operador, otro de otro operador, otro de un tercero, etcétera, y esto termina pues haciendo una gran variedad de conectividades que si alguna de ellas falla, que si algo no está bien en alguno de los operadores, pues simplemente no se va a hablar del operador celular o de las dificultades que tiene el operador celular, sino se habla mal es del dispositivo que en este momento tiene el usuario final. He hecho un pequeño análisis de los diferentes operadores que hay en Latinoamérica.
seguramente se me escapan algunos y en esto sí requiero mucha de la ayuda por parte de los distribuidores en cada uno de los países. Pero esto es básicamente, lo hice, es para aclarar que tenemos dos versiones de IP501H y 501M. Y es una versión que se comercializa en los Estados Unidos y se comercializa porque están las bandas de frecuencia B2 o de 1900 MHz o la B4 que es de 1700-2100 MHz o B5 que es de 850 MHz o la B17 que es los 700 MHz. Este es un modelo de radio, que hoy en día, insisto, se comercializa en los Estados Unidos debido a que en Estados Unidos se utilizan estas bandas en los operadores de tecnología celular y tenemos un segundo dispositivo, un segundo modelo que es el dispositivo de exportación, que llamamos de exportación, que está en otras bandas como la B1, la B3, B7, B8 y B20, que son bandas también de telefonía celular, pero en otra franja de frecuencias, en otro rango de frecuencias, como la 2100, 1800, 2600, 900 y 800 MHz. Entonces, así muy a la ligera, por decir algo, en Argentina fácilmente podemos utilizar la versión que viene de Estados Unidos, pero en Chile, debido a mi análisis, no sé si hoy y si alguno de la audiencia está en Chile y podría decirme si estoy errado, los operadores que allí actúan, al menos en tecnologías LTE, están en la banda de los 2600, que seguramente es la única banda autorizada para Chile y insisto, puedo estar equivocado, esto es simplemente una información pública que conseguí. Entonces, en Chile tendría que utilizar el IP501H o el IP501M de exportación, no podríamos utilizar el que comercializamos en Estados Unidos. Esto para el usuario es transparente, pero para nosotros es importante debido a los inventarios, cómo manejamos los inventarios. Por obvias razones tenemos bastante inventario del que se comercializa en Estados Unidos, pero el de exportación seguramente vamos a tardarnos un poco más de tiempo para poderlo proveer en este caso. Esto también lograría probablemente en algunas regiones el no poder hacer un roaming efectivo. El caso, vuelvo a insistir, el caso de Chile o el caso de Argentina, por su cercanía, alguien quisiera hacer roaming entre Chile y Argentina, no lo va a poder hacer porque un radio del modelo de Estados Unidos no tiene las frecuencias del modelo de exportación. Entonces, para tener en cuenta simplemente. Así lo hice con Brasil. En Brasil pues hay también el rango de frecuencias o las bandas que se están utilizando son las bandas del radio de exportación, luego insisto, para tenerlo en cuenta. El caso de Colombia, Costa Rica, que son de los pocos países que pude conseguir información, pues podemos utilizar básicamente el mismo radio que utilizamos en Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, el caso de Guatemala, incluso Honduras. Aquí me faltó en Honduras la marca o el operador Movistar, que también está en la banda de B4, entonces fácilmente podemos utilizar pues nuestro radio IP501H de Estados Unidos. Países como México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, son países que básicamente pueden trabajar también con el IP501H de Estados Unidos
y tal vez tenemos limitantes. Esto lo estamos eh, evaluando con algunas islas del Caribe. Lo estamos evaluando con algunos sistemas que no nombré aquí dentro de este cuadro. Sin embargo, vuelvo, y si alguno no está dentro del cuadro, simplemente es porque o no encontré la información, no la conozco de primera mano, o simplemente hace parte de convenios. Digamos, caso de Centroamérica, la mayoría de países de Centroamérica, vamos a tener un convenio con el operador Movistar, en donde este operador nos ofrece cobertura amplia en roaming y demás en prácticamente todos los países de Centroamérica. ¿Cuáles son los usuarios objetivos de este radio? Pues básicamente aquellos que necesiten una cobertura amplia, extensa, y que no tengan el suficiente presupuesto para armar una red de comunicaciones privada con radio de doble vía. Todos los usuarios de redes de radio de doble vía que necesiten ampliar su cobertura, que necesiten extenderse de forma inmediata y que no tengan también presupuestos para esa extensión. Usuarios de sistemas troncalizados que conocen el funcionamiento de radio y demás. Usuarios que necesiten hacer renta de radio por simplemente tiempos cortos o tiempos limitados. Todo usuario que necesite un dispositivo bastante resistente, fácil de usar, que haga llamada de uno a muchos, que haga llamada de uno a unos, que haga llamada a toda una flota. En general, cualquier usuario que necesite de comunicaciones de radio de doble vía. Una de las grandes ventajas es que se puede utilizar la infraestructura del operador celular con el que se haga el convenio, y ojalá que ese convenio se haga con el operador celular que tenga, digamos, la mejor cobertura y que obviamente nos ofrezca las mejores condiciones de conectividad, especialmente para nuestros servidores. Por esto, esta explicación de estos minutos, pues es que es muy importante la participación por parte del distribuidor mayorista de cada uno de los países, porque ellos son los únicos que para nosotros... Bueno, me di cuenta que me salí. Espero me hayan escuchado lo de los distribuidores mayoristas. Si no, vamos a repetirlo así muy rápidamente desde que me estén escuchando. Alguien que me confirme, por favor, si me están escuchando. Gracias, Eduardo. Entonces, les decía, fácilmente lo vamos a poder lograr con el operador de mejores características y mejores condiciones a través de nuestro distribuidor mayorista, quien generalmente son los que tienen el relacionamiento y la capacidad, sobre todo, de tener una facturación, un call center y demás para atención de usuarios, atención de garantías y hacer ese proceso, especialmente renta, que es, creo, un poquito difícil, y no solamente renta, sino la facturación de tiempo al aire, si es que se escoge tener un tiempo al aire, o si se pone tiempo ilimitado al aire con mensajería de texto ilimitada y todas estas cosas. Básicamente lo que debemos tener en cuenta es, insisto, la negociación que haríamos con el operador celular de cada uno de los países. De las ventajas que podemos sacar es una cobertura amplia, inmediata, instantánea, porque una vez tenemos la conectividad con el operador celular, inmediatamente tenemos cobertura sobre grandes territorios e incluso
muchas veces en diversos países, como les estaba comentando, el caso de Centroamérica y probablemente algunos países en Sudamérica vamos a tener ese tipo de coberturas amplias con capacidad de desplazarnos entre países sin ningún tipo de condicionamiento. Hay de pronto una desventaja en este punto y es que dependemos del operador celular y de esto sí tenemos que ser muy claros con nuestro cliente. Al no ser una red de tipo privado, o al menos la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura de transmisión de las señales inalámbricas, al no ser de tipo privado, pues dependemos de este tercero, de este operador celular. Si bien las negociaciones las haríamos con todo el condicionamiento de QoS, de calidad de servicio, pues dependemos que si al operador celular por alguna razón se le dañó un BTS o se le dañó una celda celular, pues dependemos de que él la repare para poder tener cobertura en zonas donde probablemente se dependa de un solo dispositivo de estos, o en zonas donde el operador celular no haya hecho migración de sus redes de 2G hacia 3G o de 3G a 4G y nuestro radio esté funcionando muy bien en 4G, pero ellos tienen en una banda diferente la tecnología 3G, pues allí no tendríamos cobertura. Pero eso es un caso, son casos típicos o más bien particulares, no típicos, sino casos particulares dependiendo del país. Hay países con una gran extensión que probablemente tendremos que fijarnos en eso. Hay otros países donde su extensión territorial es tan pequeña que pues, no hay más opción, sino que tenemos un solo operador celular. Ya habíamos hablado de la programación por el aire, la actualización por el aire. No se requieren licenciamientos para la implementación de esto, es simplemente algo plug and play. Está apalancado por infraestructuras existentes. Si el operador celular tiene cobertura, nosotros tenemos cobertura. Se cuenta con canales, entre comillas, ilimitados, y digo entre comillas ilimitados es porque dependemos del operador celular. Generalmente las BTS celulares tienen una capacidad de miles de comunicaciones de forma simultánea. Sin embargo, pues dependemos de la saturación que en ese momento tenga dicha celda celular y si existe o no capacidad de roaming inmediato con una BTS cercana, porque a veces hay operadores celulares que no lo tienen, no lo hablan en nuestro radio simplemente coge el canal adecuado de comunicación, la banda de frecuencia con la aplicación, cosa que tiene un favorecimiento y es porque al ser radio los paquetes de comunicación son mucho más pequeños, la data consumida es mucho más pequeño y fuera de eso tenemos la capacidad de darle cierto nivel de ganancia. En este caso el radio tiene una antena externa que permite tener mayor ganancia que lo que tiene un dispositivo celular convencional. Esto nos lleva a tener una mejor cobertura que un teléfono celular. El audio es superior, mayor calidad, la tecnología, pese a que es una comunicación full duplex, la tecnología de compresión y la tecnología de vocoder del audio, pues es diferente y esto nos hace tener un audio superior. Y pues seguimos siendo push to talk, presionar para hablar, soltar para escuchar, que es digamos, la metodología más usada hoy en día en comunicaciones de emisión crítica. Bueno, hemos llegado al final. Ahora sí, vamos a preguntas y respuestas. Creo que me habían hecho una pregunta por acá, Claudio. El radio LTE en una zona que tenga 2G no funciona. No funciona.
La electrónica está hecha básicamente para comunicación de tecnología 3G y LTE. Algunos operadores celulares en sus BTS, como lo comenté en algún momento, todavía tienen tecnología 2G o GPRS, no alcanza ni siquiera a ser H, y termina siendo una conectividad de muy baja velocidad que no tiene todas las tramas de sincronismo para con nuestra aplicación en el servidor de aprovisionamiento, y podría generar pues simplemente retardos o falta de conectividad para con el servidor. Entonces, si bien podría llegarse a establecerse una llamada, no podemos garantizar que sea una comunicación efectiva. Entonces, preferimos decir no funciona. Hay como entrega el chip para el radio LTE o el proveedor local celular. El chip sería entregado directamente por el distribuidor mayorista con el que hagamos el convenio hacia el operador celular. El operador celular, el operador celular va a ser transparente en nuestro servicio, más cuando ICOM será el que pague el servicio al operador celular. ICOM será el encargado de mantener la conectividad con el operador celular. Entonces será encargado básicamente el distribuidor que va a hacer la gestión de activación, desactivación del SIM card y demás sobre la infraestructura, sobre nuestro servidor de aprovisionamiento. Los SIM card para IMER, que me está preguntando que si hay forma de usar un SIM card de otras telefónicas, el SIM card que nosotros proveemos o que se provee por parte del operador celular es resultado del convenio que nosotros hagamos. Ese resultado del convenio equivale a que si bien podemos actuar con 2, 3 y más operadores al mismo tiempo, es a veces contradictorio lo que estoy diciendo, pero ICOM quiere resguardar digamos, la privacidad de la información, que no esté, digamos, disgregada o que esté segmentada en diversos servidores con diversas capacidades, con diversos, digamos, negociaciones. Y digo, no se quiere tener eso, es básicamente porque en el momento en que uno de los operadores tenga una falla, primero va a ser un poco más difícil de determinar en dónde fue. Y segundo, el usuario final generalmente le va a echar la culpa o le va a cargar la culpa al radio, siendo el radio simplemente un intérprete lo que recibe la infraestructura celular. Entonces, por eso lo estamos limitando simplemente al operador con el que hagamos convenio. Si en el caso tuyo, Imer, hacemos convenio con 2 operadores, etcétera, pues con esos podríamos tener SIM cards sin ningún inconveniente. Marco, la tecnología está lista. Ya está lista para salir al mercado. En Estados Unidos llevamos año y medio comercializando. Hoy en día tenemos más de 10,000 usuarios. El caso de Japón, llevamos 4 años comercializándolo. Tenemos más de 40,000 usuarios en Japón y nos ha funcionado muy bien, y por eso hoy nos atrevemos a decir que en Latinoamérica puede salir sin ningún inconveniente, siempre y cuando podamos hacer el convenio con el operador celular. En el caso tuyo, si tienes la posibilidad de, no sé si Colby o quién, con quién lo podamos hacer,
básicamente sería darle las características, o yo te puedo pasar el condicionamiento para conectividad con el operador celular, las características de servidor que requerimos, capacidades y demás, y tú nos dices y listo, no hay ningún inconveniente. ¿Pueden recibir llamadas telefónicas sin necesidad de integración con el BPG3 o BPG4? No, está limitado solamente al servicio de radio de doble vía. Para recepción de llamadas telefónicas se hace obligatorio el uso del BPG4 en este caso. El BPG3 no lo vamos a seguir comercializando, aunque vamos a seguir dando soporte y demás. El BPG3 va a quedar relegado a simplemente eso, a un producto que sale del mercado. Podría servir para la vinculación de sitios multitrunk, para responderle a Diego, siempre y cuando tengamos en cuenta la capacidad, la cantidad de canales que tengamos en el momento, haciendo pues la sumatoria de los anchos de banda de la capacidad de canal que se necesite, y pidiéndole al operador celular que nos garantice el ancho de banda en esos sitios. Generalmente, y no sé si suceda en tu país como sucede por aquí en mis latitudes, los operadores celulares en los sitios de transmisión, su conectividad es bastante deficiente, es súper deficiente. Entonces termina siendo, podríamos generar una dependencia de un canal de estos hacia un servicio que probablemente el usuario después nos diga, no, es muy malo tu servicio porque no hemos podido conectarnos. Un par de canales para un sistema multisitio, 2 o 3 sitios, es suficiente, pero un sistema de más de 2 o 3 canales yo no lo recomendaría, Diego. Bueno, muy bien. Creo que no hay más preguntas. Esto sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho la asistencia. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos estaríamos, en este caso, volviendo a vernos, al menos en la sala, el próximo lunes, en donde pues vamos a hablar ya de unos temas un poquito menos profundos, es algo de software y demás. Probablemente vamos a ver protocolos de PMR o AIDAS Plus, que es una tecnología pues que vamos a iniciar comercialización en Latinoamérica, y probablemente a alguno de ustedes les llegue muy bien ese tipo de tecnología. Nuevamente muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien.